Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cajonera. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Cajonera Osorno, en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal YouTube como La Cajonera Osorno. Hoy día tenemos un programa, vamos a conversar de medio ambiente y para eso tenemos a un invitado, Hugo Adonis, coordinador de Modatima acá en la provincia de Osorno. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Antes de comenzar y de cualquier cosa, agradezco esta invitación personal o a nuestro movimiento que nos hace, pero también a nombre de todos los movimientos y de todos los activistas medioambientales, porque este tipo de instancias son muy importantes, sobre todo no solo para la difusión, sino también para poder entrar en lo que es educación ambiental, que es una de las cosas más fundamentales que tenemos hoy día que tratar de ir moviendo. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. No, yo te agradezco también las palabras porque esta iniciativa de hacer este programa nace justamente desde ahí, de poder visibilizar todas estas cosas, las necesidades, las problemáticas que tenemos, especialmente a nivel de comuna. Bueno, estamos transmitiendo como siempre desde Praga, bar-restaurante ubicado en Cochrane 982, una nueva alternativa en coctelería de autor, pero además hoy en día estamos con nuevos chefs y con una nueva carta, así que tenemos un amigo. Erasmo, ¿estás por ahí? Por aquí viene nuestro amigo Erasmo, que nos va a presentar uno de los nuevos platos que tiene Praga. Y me gustaría que lo presentes tú mismo. Sí, bueno, en Praga se nos da la libertad de poder crear, innovar y desde un principio quisimos plasmar cierta creatividad y cocina de vanguardia a la gente osornina, porque como lo veo yo son muy tradicionalistas en ciertas cosas, entonces los que quieran como explorar sabores nuevos, combinaciones buenas, este es claro ejemplo de lo que es Praga hoy en día. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un carpaccio de salmón bicolor, curado gravlax, sal, azúcar, especias y para darle el toque distintivo de color, puré de betarragas. Una vinagreta de maracuyá con miel, una salsa tártara propia de acá que lleva ralladura de pomelo al final, entonces deja un gusto muy rico, vinagreta de reducción de vinagre balsámico y decoraciones clásicas del carpaccio como el queso parmesano y aceite verde de clorofila. Bueno, lo vamos... Acompañado, perdón, sí, con pan al vapor que se hace acá y luego se pasa por mantequilla en el sartén y queda así como tostada. Muy común de la comida checa. Bueno, te lo agradecemos mucho, sí. Lo vamos a probar, lo vamos a degustar con Hugo. Supuesto. Al menos al verlo, porque la comida entra por la vista. Exactamente. Y yo encuentro maravillosa esta mezcla de colores, además de texturas, así que me imagino que el sabor debe andar muy bien. Así que para los atrevidos, por favor, pruébenlo ahí y después me dicen cómo está. Así será. Gracias, Erasmo, te pasaste, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, entonces, por favor, una conversación y vamos desde lo más grande, lo más amplio. Modatima. ¿Qué es Modatima y cómo nace Modatima? Perfecto, mira, Modatima es el movimiento por la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente, ese es el acrónimo de Modatima. Es un movimiento que nace hace ya más de una década, se funda principalmente en las convicciones medioambientales de las distintas zonas del país que tienen principalmente afectaciones con respecto al tema del agua. Una de las cosas más importantes es entender de que esto nace en un principio, por supuesto, en la región de Valparaíso, pero luego se va extendiendo esta idea principalmente porque en cada lugar se empiezan a vivir los problemas del agua de distintas formas. Necesidades puntuales. Claro, y más que necesidades son problemáticas y afectaciones que tienen que ver con ya sea el tema en este caso de las grandes sequías en el norte, de la destrucción de algunos ecosistemas en el sur austral, en la zona centro, en este caso el tema de lo que es la falta de acceso al agua potable y así. Entonces, todo esto como convicciones y pequeños grupos medioambientales que existen en los territorios de forma natural y que se van creando en función de estas problemáticas, se empiezan a unir en este caso a este gran movimiento por la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente que al final termina siendo Modatima a nivel nacional y que nosotros acá en Osorno estamos presentes desde el año 2019. Anteriormente todos los integrantes que comenzamos Modatima y que luego hemos ido también añadiendo a más personas,
teníamos distintas como aficiones y aflicciones también respecto al tema de lo que es el medio ambiente, pero el año 2019 todo esto revienta principalmente con el tema de lo que es el gran problema que provocó ESAL tras lo que es la negligencia del vertimiento de más de 1000 litros de petróleo al río Rahue. Puntualmente eso acá en Osorno, claro, y que eso provocó entre otras cosas que el desabastecimiento del agua potable por más de 11 días acá en la ciudad, y luego de eso, que eso es un gran problema, el abastecimiento de agua potable, se empezó a denotar a través de estudios de la Universidad de los Lagos y de distintas otras orgánicas y nosotros también, el daño ambiental que esto había ocurrido. Entonces, a raíz de eso nos juntamos y empezamos a trabajar ya los temas medioambientales de acá de la zona que estaban un poco botados en general. El panorama medioambiental a nivel país, ¿cómo lo ves tú? A nivel país es complejo porque la verdad es que Chile tiene una geografía tan grande, tan amplia, que cada problema es demasiado local como para poder abordarlo con cosas muy puntuales, y nuestra legislación es demasiado ambigua en torno a lo que son los problemas particulares. Un solo caso puntual que podemos mencionar así como a la pasada, después podemos ahondar un poco más en eso, tiene que ver con la nueva ley de humedales, de protección de humedales, y las leyes en este caso que protegen el medio ambiente, por ejemplo, con el tema de los ríos y de, el vertimiento de contaminantes y de distintas cosas a los mismos cauces. Hoy día, por ejemplo, existe una norma primaria que es la que limita, por ejemplo, el tema de lo que son las cantidades de residuos que se pueden ir vertiendo por el tema industrial, pero para poder hacer una norma específica, para poder proteger un espacio en específico, en nuestro caso el río Damas o el río Rahue, se necesita una norma secundaria, y para eso hay que hacer un trabajo gigantesco en cuanto a lo que es estudio, en cuanto a lo que es trabajo de campo, toma de muestras y un montón de cosas que pueden durar fácil una década. ¿Qué dice la ley hoy en día en relación a los humedales y a los ríos que tú mencionabas? La verdad es que hay hartas cosas y tienen que ver principalmente con que las normas primarias con respecto a lo que es el medio ambiente, cada una tiene como sus bemoles, pero las normas primarias en general intentan proteger lo que es la salud del ser humano. Por lo tanto, cuando hay un vertimiento de contaminante o qué sé yo, si es que no afecta directamente al ser humano, no hay cómo en este caso detenerla. Eso sería secundario. Y claro, y para eso en este caso se generan las normas secundarias que son particulares y puntuales del momento determinado, de la situación determinada, y esas normas secundarias son las que en el fondo vienen a proteger el suceso que está pasando, protegiendo la naturaleza. Pero el inconveniente es que no se puede avanzar en eso si es que no existe, primero, voluntad política, y segundo, si es que no está afectada la salud del ser humano de forma directa. Ok, entonces eso quiere decir que se prioriza cuando existe una afectación del ser humano. Claro, y de forma directa. Y de forma directa, solo por poner otro ejemplo, el tema en este caso de los humedales, que también después lo podemos profundizar, tiene que ver con, por ejemplo, que construir en algunos lugares con humedales genera a largo plazo, y de hecho hoy día hay experiencias acá en Chile, Valdivia, por ejemplo, entre otros lugares, que después de 20 años las personas ya no pueden habitar esos espacios, no solo por la deficiencia en la construcción, porque son terrenos fácilmente inundables, por lo tanto en invierno en este caso se anegan, etcétera, sino que además en este caso, al ser espacios tan húmedos, además del daño medioambiental, empiezan a generar a posterioridad daño a la salud del ser humano por el tema en este caso de aparición de hongos y de distintos otros microbios, etcétera, que viven ahí en el entorno. Y eso no se ve al inicio, porque obviamente cuando se construye pasan 3, 5 años y eso no pasa nada, pero después de 15, 20 años de acumulación de ese problema, hacen invivibles esos espacios. Que eso te quería comentar, porque finalmente el secundario lleva al primario. A la larga. O sea, claro. A la larga, porque primero, si entiendo bien, el primario sería agua contaminada, ¿cierto? Población que se ve afectada. Correcto. Ya, pero también está el caso de los humedales, que a lo mejor directamente no afecta al ser humano de manera puntual, pero a la larga igual lo va a hacer. Exactamente. Entonces lo secundario pasa a ser primario. Claro, pero esa norma secundaria podría venir después, recién de 20 años, cuando ya la afectación al ser humano ya es patente. Por eso, y entonces ahí lo que hay que hacer es ser preventivo. Claro, la proyección del medio ambiente es una cosa súper importante, y por eso también parte de lo que es la labor de Modatima tiene que ver con el tema de lo que es la educación ambiental, porque nosotros,
tenemos la convicción de que la educación ambiental que parte desde abajo, desde escolares, desde los barrios, etcétera, es la fuente de cómo después podemos ir tomando conciencia como sociedad. O sea, ya ni siquiera es un tema en este caso de solamente solucionar los problemas puntuales, ¿no? Nosotros no buscamos tener una varita mágica para ir solucionando los problemas, sino que entre todos tomemos conciencia de hacer las cosas mejor. Tomar conciencia, efectivamente. ¿Y te parece a ti que hoy en día las nuevas generaciones, no sé si se dice que vienen con un nuevo chip, pero ¿te parece a ti que sí hay una toma de conciencia más temprana por parte de los niños? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros hemos trabajado en varias ocasiones con... Bueno, la última que nos hicieron una invitación que no pudimos asistir fue a una actividad en un jardín infantil, en donde fue propuesta por los mismos profesores y además en este caso por los padres y apoderados, porque buscaban y veían en este caso una necesidad de el querer el ambiente desde muy chico. Y eso mismo, por ejemplo, se replica a niveles básicos, niveles medios, con personas con las que nosotros ya trabajamos constantemente y con las que ya hemos hecho actividades. Un saludo, por ejemplo, aprovechando a uno de los cursos de la Escuela García Hurtado que hicimos hace algún tiempo un par de actividades con ellos y asimismo también, por ejemplo, las brigadas que se están haciendo en los distintos establecimientos de limpieza de ríos, de limpieza de ribera, de educación ambiental, de talleres medioambientales. Así tenemos un montón de ejemplos dentro de la ciudad que nacen de forma autónoma. Claro. O sea, no hay que ir a entregarles eso. Eso nace desde la educación y la formación es fundamental, de hecho, porque conversábamos nosotros fuera de cámara y yo te planteaba la iniciativa y las ganas de generar cuadrillas de limpieza. Correcto. Y te comentaba que a mí se me ocurrió de manera muy inocente ir a limpiar en la orilla del Dama, donde está el Parque Chuyaca. Claro, uno de los humedales del río Dama. ¿Y tú qué me dijiste? La verdad es que es complejo porque el tema de ir a limpiar más allá de la voluntad también tiene un trasfondo un poco más académico y técnico. La idea es no entrar tanto en detalle para no bombardear mucho con respecto a eso y poner muy denso el tema. Pero, por ejemplo, ahora dentro de lo que son los meses de primavera y verano, no es recomendable hacer ningún tipo de limpieza, principalmente porque son espacios de anidación. Hoy día, por ejemplo, a lo mejor podemos ver pequeños polluelos que van a encontrar los espacios donde hoy día los matorrales, por ejemplo, recién se están, entre comillas, recién formando. Entonces sucede que al hacer esas limpiezas no solo se espantan a esos pequeños polluelos, sino que además incluso podemos propiciar que se alejen del sector donde ellos conviven normalmente con sus padres y con, obviamente en este caso, otros polluelos. Por lo tanto, eso es porque la formación y el educar hace que yo ahora me acabo de enterar que no puedo llegar y agarrar una bolsa de basura y ir a recolectar la basura, sino que tengo que esperar hasta el invierno, ¿no? Las primeras semanas de marzo es lo mejor. De marzo a agosto es el ideal para poder limpiar y hacer todo tipo de recoger en el fondo lo que es la basura que va quedando. Un barrido de la basura. Claro, pero eso no implica que hacer las limpiezas en realidad sea la solución si es que, por ejemplo, durante el verano seguimos contaminando. No tiene ni un sentido esperar al invierno para limpiar si en el verano contaminamos y no pasa nada. Bueno, eso es parte de la educación y la formación, Claro. Exactamente. Oye, Hugo, y ahora pasemos a nuestra comuna. Hablemos del panorama y la realidad medioambiental que tenemos acá en Osorno. ¿Cómo estamos? No, tranquilo, come nomás. Qué bueno que ¿Cómo está? Alto, qué bueno que está esto, la verdad. Está bueno, ¿no? Está bueno, ¿viste? No va a tener que llamar después al chef para... Bueno, para que nos vengan acá a visitar Praga, ya se los comenté, Cochrane 982, estamos comiendo un carpaccio en este momento de salmón con tintura de betarraga y muchas otras cosas más que la verdad ya no me acuerdo, pero... Hugo, te preguntaba entonces por la realidad local. A ver, a nivel local la verdad es que tenemos varios conflictos medioambientales que hoy día están latentes. Podemos hablar en este caso, entre otras cosas, de lo que es, bueno, primero la contaminación persistente que tiene hoy día el río Dama y el río Rahue. Particularmente
me gustaría hacer referencia a que hoy día el río Dama, y así como también información para la gente, está en un proceso de restauración debido a un gran inconveniente que hubo hace algunos años atrás. A un impacto. A un impacto gigantesco. Probablemente la gente se va a acordar porque esto fue mediático, alcanzó niveles en este caso bastante grandes porque ya incluso pasó a tener ya reuniones con gobernación, con la autoridad sanitaria, con autoridades de distintos ámbitos. Debido a que se empezó a generar una costra por el tema de lo que eran los vertimientos de algunas empresas lácteas, algunas empresas industriales en lo que era el río Dama. ¿Qué es lo que es una costra? A ver, parte de las cosas que se vierten al río tienen que ver en este caso con depósitos de grasa, depósitos de líquidos industriales, etc. Y con la acumulación de ramas por la baja, en este caso, de lluvias. Recordar que el río Dama siempre se alimenta prácticamente solo de las aguas lluvias. Por lo tanto, en el verano... A diferencia del Rahue, perdón, ¿no? Claro, a diferencia del Rahue, que tiene, en este caso, varios afluentes que lo alimentan. El río Damas particularmente es prácticamente solo de lluvia, es un río pluvial en el fondo. Y una de las cosas que sucedió es que al bajar en este caso el cauce, debido probablemente también a lo que era la sequía que en algún instante nos indicó a nosotros Osorno como una zona que ya estábamos en saturación directamente con respecto a eso, se empezó a juntar muchas ramas, se empezó a juntar en este caso estos residuos, los residuos atrajeron algunos mamíferos, esos mamíferos después al consumir por supuesto todos estos residuos orgánicos e inorgánicos que habían, empezaron a morir, se empezó a generar también como una especie de como de masa, por así decirlo, y que después se generó literalmente una costra. Cuando uno habla de una costra figurativamente hablando, en realidad es una capa dura sobre algo que no debería ser duro. Y de hecho hay videos que lo muestran todavía, que están en archivo, que se tiran o se tiraban en este caso pedazos de rama sobre el río y la rama quedaba encima cual si fuese en este caso un pantano. Al empezar a investigar este problema nos dimos cuenta de que este es un problema que lleva décadas. Hay registros en los años 60 y 70 en la prensa local que ya existía ese problema, y al empezar a hacer el registro histórico nos dábamos cuenta de que cuando bajaban las lluvias durante los veranos efectivamente se generaba una especie de costra de suciedad que se iba acumulando, pero llegaba el invierno con sus grandes lluvias, estamos hablando décadas atrás, y arrastraba todo y se lo llevaba y a nadie le preocupaba. Y después volvía el verano, se seguía acumulando, etc. Pero durante un periodo largo de tiempo nuestros inviernos fueron muy poco lluviosos, o menos de lo que era habitualmente. Entonces el río no alcanzaba a recuperarse y a llevarse. Porque no tenía el caudal. Por supuesto, claro. Y sucedió que durante varios años se empezó a acumular, hasta que en algún instante, un verano, hace unos 2 o 3 años atrás, 23, hace como 4 años atrás, pasó que los veranos empezaron a tener varios días seguidos de mucho calor, y eso hizo fermentar esta costra que ya no era solamente en este caso material inorgánico, sino que ya tenía un montón de otras cosas. Y eso empezó a afectar lo que era la convivencia normal de las villas colindantes, entre ellos la Villa Ramírez, la población Ramírez, la Villa Los Notros, y eso también ocasionó que la gente se empezara a preocupar más de lo normal de qué es lo que estaba sucediendo en el río. De nuevo, al revisar la prensa local histórica hacia atrás, sucedía exactamente lo mismo. O sea, las villas colindantes en los veranos reclamaban porque habían malos olores. 20 años atrás. Sucedía que llegaba el invierno, se llevaba todo, pasaban unos años y volvía a suceder. Entonces un ciclo que no ha parado y que no se ha detenido. ¿Tú sabes si en ese tiempo se tomaron medidas al respecto? La verdad es que había harta gente que empezó a sufrir los problemas porque ya no eran solo el mal olor, sino que ya eran invasión de moscas en las casas, era un montón de problemáticas relacionadas con el tema de esta mugre en el río. Y existió una iniciativa ciudadana de no solo buscar soluciones, sino que en el fondo también empezar a buscar cómo poder en el fondo solucionar esto definitivamente. Y ahí tuvimos un pequeño gran problema porque en ese instante el municipio de turno indicaba que ellos no podían entrar al río a poder hacer la limpieza porque eso derivaba de la Dirección General de Agua. La Dirección General de Agua decía que tampoco podían entrar al río porque eso correspondía a otra jurisdicción. Entonces al final había una suerte como de
¿cómo llamarlo? Como de pasarse la pelota. pimponeo, De pasarse la pelota, en definitiva. Y es porque en realidad no existe una norma clara acerca de qué es lo que sucede cuando eso pasa. No hay políticas públicas al Absoluto. O sea, más que políticas públicas, porque la política pública habla de ejecución, en este caso no hay normativa acerca del tema. Ajá. Y eso ocasionó de que durante varios meses, donde la población se sentía cada vez más pasada a llevar, porque tenía reuniones con la Seremía, en este caso de Medio Ambiente. Yo me acuerdo en ese instante estaba Klaus Cosiel, creo que era el Seremi. ¿Estamos hablando de qué año, aprox? 2020 puede ser, 2021. Sí, 2020-2021. Sí, por ahí. Y en varias reuniones donde nosotros participábamos, claro, ellos llegaban junto con las autoridades de turno, ¿no? A dar explicaciones de qué es lo que se podía hacer y etcétera, pero eran solo explicaciones parches, eran aspirinas, como se dice en buen chileno. Pero al final no pasaba nada. En ese tiempo, si no me equivoco, estaba alcalde Bertín. Claro, exactamente. Sí. ¿Ha cambiado algo ahora con Emeterio? La verdad es que si es que no hubiese sido por la presión ciudadana, más allá de la autoridad y sacando a la autoridad independiente cual fuese, la verdad es que esto no se hubiese podido llegar a ningún avance. La solución principal fue que de hecho a través de movimiento y colectivo ciudadano se trató de limpiar toda esta masa, se empezó a hacer correr el caudal del río y después la suerte en este caso hizo que aumentara el caudal por el tema en este caso de las lluvias y arrastró toda esta masa sin que se pudiera realmente llegar y sacar de una Pero eso sola. es porque tomó partido la ciudadanía en Por supuesto, si no hubiese sido por eso no había forma. Y luego de eso, y eso yo creo que es una de las cosas más rescatables que tiene hoy día ese conflicto particular, es que hoy día cada vez que existe una especie de, no sé, baba o pequeñas burbujas o pequeños residuos que se ven ajenos al río, hoy día la ciudadanía está inmediatamente alerta a generar las denuncias y eso también puso en alerta lo que eran las industrias que en ese instante probablemente no tenían, bueno, el más mínimo interés de cuidar y lo que hacían era simplemente botar sus residuos. Dijiste que actualmente el río Dama el concepto fue de reconstrucción. No, está en restauración. Restauración. Es el concepto ecológico que corresponde. La restauración implica que, todo ecosistema en general se funda en función de sus ciclos. ¿Ya? Los ciclos generan en este caso esta suerte de equilibrio. Esta suerte de equilibrio que mantiene a la naturaleza constante en el fondo y si es que no es intervenida puede seguir por décadas sin ningún tipo de inconveniente. De problema. Claro. La restauración viene a ser en el fondo la autosanación del propio ecosistema sin la intervención humana o con una intervención mínima del ser humano. Okay. ¿Qué es lo que sucedió con respecto al tema del río Dama en particular? Después de que en este caso se fue la costra y de que obviamente ha seguido en este caso el río llenándose de caudales, etcétera, nos hemos dado cuenta de que después de incluso las medidas o las mediciones que se tomó, por ejemplo, en la Universidad de los Lagos, que detectaron en algún instante de que había menos del 3% de oxígeno en el río, eso quiere decir que era literalmente un pantano o estaba próximo a ser un pantano y declarado muerto en realidad todo ese ecosistema, se empezó a sanar de a poco. Hoy día no podemos decir que está completamente sano ese ecosistema, pero está en una vía de reparación o de autorreparación. De hecho, muestra de aquello es que han vuelto las aves, tenemos en este caso de lo que es el trabajo de uno de nuestros compañeros de Modatima, de Gonzalo Cordero, que él como fotógrafo y avistador de aves, él va registrando sobre todo el proceso de lo que sucedió en el río Dama y de cómo han ido volviendo en este caso las aves al entorno, el tema de las parejas de Martín Pescador que en algún instante habían desaparecido y que hoy día ya podemos verlos desde incluso el Parque Chuyaca, que se pueden ver. Ojalá no ir a invadir ese espacio, pero con calma y serenidad se puede hacer eso. Yo vi de lejos, debo decir, de lejos, unos patos silvestres. Claro. Bueno, la verdad es que no solo en este caso existe eso, sino que también podemos encontrar que volvieron en este caso los huillines, también podemos encontrar en este caso los coipos. Bueno, el huillín, detalle importante, es un animal que está en peligro de extinción y que desde hace muchos años que no se veía y que ahora ya volvió a ese ecosistema. También, por ejemplo, hemos visto, bueno, Gonzalo, parte de lo que es su trabajo, ha visto también y ha capturado lo que es el, ¿cómo se llama? El ave de 7 colores,
que ahora salió famoso por la mascota de los panamericanos. Entonces la verdad es que es un ecosistema que, aunque no ha llegado a su total restauración, no está hoy día, o no se puede denominar que está totalmente sano, sí efectivamente va en un proceso que va en franca mejora. Mencionaste antes la intervención de la industria en todo esto. Sí, por supuesto. ¿Cómo estamos hoy en día en esa relación con la industria? ¿El medio ambiente cómo se está relacionando con la industria? La responsabilidad industrial, la verdad es que debería ser, bueno, yo lo comentaba en algún instante en una conversación que tuvimos, nuestra normativa es de repente demasiado laxa para poder contemplar todos los problemas que el medio ambiente hoy día está sufriendo, principalmente porque el medio ambiente nunca había sido tomado en cuenta en general. Ya la industria era a pesar del medio ambiente. ¿Ya? O sea, nunca existía en el fondo la idea de que el medio ambiente debía ser protegido en el fondo y revisar los procesos industriales y todo más allá de lo que era la industria. Por supuesto. ¿Y qué es lo que sucedía y qué es lo que sucedió hoy día? Que esa responsabilidad ambiental a nivel mundial, podemos decir, ha ido creciendo, pero acá en Chile igual de todas maneras hemos detectado en algunos lugares, no solo acá en la provincia, sino que a nivel nacional, que igual de todas maneras hay industrias que en realidad poco y nada le importan. Entonces, si uno lo ve como en un plano comparativo, la verdad es que yo creo que hoy día hay un poco más de conciencia acerca del cuidado medioambiental. No sé si por cuidar el medio ambiente y por los procesos, sino más bien en realidad por la conciencia ciudadana de que en realidad si se detecta en este caso una industria que contamina y de una forma muy, no sé, asquerosa, podemos ver, por ejemplo, el problema que hubo hace algunos años con las chancherías en la zona central, que también afectaban un montón. Si es que no era por esa ciudadanía manifestándose acerca de esos problemas, la industria en realidad seguían ensuciando el ecosistema y el aire, el agua, etc. Lo comentaba también en una conversación anterior que habíamos tenido. La verdad es que para cuidar el medio ambiente no hacen falta leyes, o sea, debería ser un tema de sentido común. Claro. Nosotros en realidad no deberíamos estar haciendo normas, reglamentos, multas, incluso juicios o en su efecto considerar delitos ambientales, porque en realidad si es que nosotros como ciudadanos no mantenemos el medio ambiente, volvemos a lo que hablábamos inicialmente, a largo plazo, probablemente en este caso nos va a generar un problema de salud mucho mayor, y además si es que el medio ambiente en el cual convivimos no está sano, la verdad es que la vida y la supervivencia del ser humano cada vez más difícil en el fondo de sobrellevar. Claro, ahora, bien lo dices tú, pero se hacen necesarias las leyes. Sí, lógico. Y si el marco legal de alguna manera no nos ayuda, entonces, ¿quién debiera ser el encargado de fiscalizar que estas empresas no estén ensuciando, en términos súper concretos, no estén ensuciando el río Dama? O sea, es que pasarle esa responsabilidad a un alguien o a un algo, en el fondo es retóricamente excluir mi propia responsabilidad acerca del tema. Esta es una responsabilidad compartida que tenemos todos los seres humanos que convivimos en un ambiente. Eso quiere decir, desde los alumnos de un colegio hasta, no sé, los transportistas, pasando por los industriales, pasando por los vecinos, pasando por todas las personas que en el fondo conviven en ese entorno. Entonces, ¿quién debería ser el responsable? En tu pregunta, ¿quién debería ser el responsable? Todos deberíamos ser el responsable. Todos nosotros. Claro. Ahora, y por sobre todo, y ahí en este caso quizás a lo mejor el nexo con el tema de la autoridad, y por sobre todo las autoridades que son las llamadas en el fondo a que, de nuevo tomando un punto de lo que son las leyes actuales, podamos como seres humanos vivir en un ambiente limpio y sano. ¿Cómo están funcionando ustedes localmente? ¿Con quiénes se relacionan? ¿Tienen relación con las otras agrupaciones medioambientales, por ejemplo? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, acá en Osorno, una vez que nosotros en realidad empezamos a trabajar en conjunto como Modatima, empezamos a darnos cuenta de que existe una variedad innumerable de agrupaciones, cada una con sus distintos focos, por supuesto, y sus distintas como visiones de cómo ir mejorando toda esta situación. Saludos, por ejemplo, a los compañeros de la red de humedales, que tenemos aquí a una representante gigantesca, Carla, también a la red ambiental de Osorno. Bueno, en fin, hay un montón de organizaciones que hoy día están trabajando cada uno en su ambiente,
Y una de las cosas buenas que tiene esto es que al tener las mismas convicciones podemos en el fondo empezar a trabajar desde distintas áreas acerca de esos problemas. Hoy día el medio ambiente es tan transversal que, de nuevo, nosotros trabajamos desde o con ingenieros medioambientales hasta profesores, pasando por educadores, pasando por artistas, artesanos, etcétera. Es muy transversal, así que la verdad es que el orden en cuanto a lo que son las organizaciones es prácticamente como una mancomunidad en torno a lo que es ¿cómo se llama? La protección del medio ambiente. Estábamos hablando, mencionaste los humedales, la situación de los humedales hoy en día en Osorno, ¿cuál es? A ver, los humedales tienen un problema más o menos grave y grande porque se hizo en este caso una ley hace algunos años atrás que habla principalmente acerca de lo que era la protección en este caso de los humedales, pero a raíz de esa ley que se supone que implicaba el ir protegiendo progresivamente los distintos humedales con sus declaraciones. ¿Qué quiere decir progresivamente en este caso? Para hoy, para poder generar en este caso protección sobre un humedal, primero hay que declararlo humedal. ¿Qué quiere decir esto? Para ser humedal tiene que tener ciertas y determinadas características. Esta ley protegía los humedales, pero que estaban en el fondo inscritos o catalogados como tales. Hasta el momento anterior a la ley no existía la categorización de humedal, por lo tanto en el fondo no había ningún espacio protegido ni por proteger. Entonces es progresivo porque cada vez en el fondo que aparece una declaración de humedal o hay una intención de declarar un humedal, se hacen todos los estudios pertinentes hasta que este humedal se declara. ¿Ya? Y es progresivo porque es un proceso que se va haciendo paulatinamente en cada territorio según las propias condiciones y según obviamente las propias características del humedal o de los humedales en este caso. Bueno, y uno de los inconvenientes que tenemos con el tema de la humedad particularmente es el retraso que hoy día hay en lo que son las declaraciones de los humedales, pero más aún, aparte de ese gran problema, viene el tema de que hoy día se han rechazado varias declaraciones que ya habían sido declaradas. Eso quiere decir que tras, en este caso, algunos alegatos o algunas, de cierta forma, como solicitudes por parte de algunos intereses, que luego también se pueden ir viendo particularmente, se han revocado en este caso esas declaraciones por parte de los tribunales ambientales. El gran problema que hay con respecto a eso es que los alegatos tienen que ver principalmente con grandes industrias, principalmente en este caso algunas constructoras y algunas inmobiliarias que tienen intereses sobre esos espacios y que al realizar en este caso por así decirlo, como la revocatoria o la solicitud de revocatoria, los tribunales ambientales, según nuestra legislación, tiene que sopesar en realidad todo lo que son los parámetros para poder haberlo declarado humedal. Y para poder declararlo humedal, no solo se necesita la intención, un par de fotografías y qué sé yo, sino que se necesitan un montón de estudios, se necesitan también un montón de análisis que se tienen que hacer durante mucho tiempo, principalmente para poder determinar que eso es un humedal y que tiene las características de humedal y que tiene tal y cuales condiciones con cual y cual fauna, etc. Entonces es un estudio bastante largo. Y para eso solamente se puede hacer, obviamente, a través de fondos que sean o públicos, ya sea municipales, de la gobernación o lo que sea, o fondos privados, ya sea de organizaciones, etcétera. Y esos fondos no existen o son muy escasos. Entonces es muy difícil poder probar que un humedal con los documentos, los antecedentes pocos a lo mejor que se tienen, si es que el tribunal pide muchos más que se puedan tener en poco tiempo y por lo tanto el tribunal no tiene otra también que revocar las declaraciones de humedales. ¿Sabes tú de algún caso puntual en donde se esté justamente en una pugna como esa? Sí, la verdad es que... ¿De algún humedal que haya sido declarado, acá en Osorno digo, que haya sido declarado o haya estado a punto de ser declarado y que haya aparecido una empresa privada y que finalmente se haya... como te dije, se haya revocado justamente la declaración como humedal? Claro, por ejemplo, acá tenemos dos como humedales icónicos que han sufrido esto, porque bueno,
valga la aclaración, esto no solo afecta a terrenos o qué sé yo respecto a lo que son viviendas sociales, sino que también a constructoras privadas. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos dos sistemas grandes de humedales en donde hay intereses adicionales. Uno es el sistema de humedales de ovejería, que es el sector del predio Baquedano, del humedal Los Sapos, o sea, Sanjones, etc. Y el otro es el humedal de Las Quemas, que está a cargo también de una empresa. Y, por ejemplo, este último fue en un instante en proceso de declaración, luego en este caso fue rechazado también. Entonces, la verdad es que hoy día, a pesar de que existen efectivamente casos acá, si es que nosotros esto lo contamos a nivel nacional, suben a decenas. O sea, no es un caso puntual que, no, mira, sabes que en Osorno hay uno, no, sí, puede que haya uno, pero a nivel nacional sumamos más de 20, 30 que sufren exactamente lo mismo. ¿Y puntualmente qué es lo que se quiere ahí? ¿Se quiere construir? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, también lo conversábamos en algún instante, tiene que ver con cubrir una necesidad que es la necesidad de vivienda, que es el déficit habitacional, que hoy día Chile en realidad llega a cerca de 1 millón de viviendas, que es una necesidad no solo básica, sino en realidad muy necesaria, valga la redundancia. Y acá andamos alrededor de las 7.000, hay 7.000 familias aproximadamente. Sí, acá con necesidad Osorno, de vivienda básica. Claro, acá en Osorno en este caso tenemos un déficit de aproximadamente de 9.000 casas, que son las que faltan. Estaba corto entonces. Claro, y esas 9.000 casas que son las que faltan, de todas formas, o de cualquier manera, se tienen que de todas maneras construir, porque el derecho a la vivienda también es un derecho en el fondo que pertenece a las personas, y en ese sentido poder tener un techo y una vivienda digna es algo, de nuevo, de uso de razón, no es un tema de sentido común. Claro, de sentido común. Oye, espérate, ¿y cómo se relaciona entonces eso? La necesidad, por ejemplo, de vivienda con preservar el medio ambiente. Sigo con la pregunta. Hay un humedal. ¿Eso quiere decir que en estricto rigor no se puede construir en el humedal o en las cercanías del humedal, o sí se puede generar una convivencia? No, por supuesto. A ver, ahí hay harta experiencia a nivel internacional que habla acerca de que la convivencia de construcción sustentable en torno a humedales es posible. El problema está en cuando los proyectos que hoy día se están ejecutando y que obviamente en ese caso como que se piensan o se planean para un terreno, están pensados para terrenos estándares, planos. La misma cantidad de humedad en este sector que en este sector, a pesar de que hay 200 metros de diferencia, pero al hacer estudios topográficos y geográficos, resulta que parte de lo que es también nuestra frase y nuestro eslogan más repetido, que lo decimos en todos lados, el agua siempre sigue su curso. El agua siempre encuentra su lugar, y eso quiere decir que los lugares que son considerados humedales van a ser siempre considerados humedales independiente de la cantidad de relleno que uno les ponga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En experiencias internacionales, hoy día se pueden hacer proyectos bien, en donde esas construcciones están pensadas incluyendo el humedal en su entorno. De hecho, de nuevo, hay mucha experiencia a nivel internacional que habla que cuando se construyen, en este caso, ese tipo de conjuntos habitacionales, por ponerle un nombre, en torno a los humedales, incluso suben su plusvalor. Claro. Ahí hay un detalle importante que mucha gente en realidad no lo considera, porque dice, claro, me construyeron un humedal, y hoy día, por ejemplo, en el caso más emblemático de Valdivia, que llevan más de 20 años con este problema, ellos llegaron y construyeron de forma casi como en masa, o de forma casi como industrial, que son varias casas exactamente iguales y todo muy prorrateado, y etcétera. Casas que hoy día cerca de 300 de las 900 casas están metidas dentro de un humedal y que hoy día están en un espacio invivible en el fondo. Hoy día no se pueden habitar. Pero si, por ejemplo, esas pocas casas que estaban dentro de ese sector se hubiesen hecho en torno al humedal, con obviamente en este caso el respeto a ese mismo ecosistema, probablemente hoy día tendrían un valor mucho mayor que a lo mejor el de las otras casas, que eran simplemente en el fondo como construcciones en paralelo y en serie. Se puede, claro. El tema es que se puede, hay que hacerlo bien. Claro. Ese es el tema. Y ahí me lleva a pensar, el progreso, ¿cierto?, de una sociedad debiera ser integral en todos los aspectos, ¿verdad? Y me da la sensación de que entonces sí se puede emparejar el cuidado del medio ambiente con lo económico, con el turismo, ¿o no? Sí, por supuesto. De hecho,
el medio ambiente es tan transversal que afecta a todas las actividades humanas. Y eso quiere decir que, al revés, cuando pensamos la ciudad o el mundo en que vivimos en torno solo a las actividades humanas sin tener presente el medio ambiente, siempre lo vamos a afectar, siempre, independientemente de lo que hagamos. Nosotros hoy día estamos en un patio, podríamos decirlo, de este restaurante, pero si efectivamente este restaurante no estuviera y fuese un sitio baldío, probablemente la naturaleza podría volver a recuperar este espacio de forma natural. ¿Ya? O sea, nosotros hoy día con nuestra sola presencia estamos afectando la naturaleza. El tema es cómo lo afectamos y cómo nos hacemos cargo de ello. Por lo tanto, en el fondo, la respuesta es hagámoslo, pero hagámoslo bien. Hagámoslo como corresponde. Si sabemos que vamos a afectar el medio ambiente de una u otra manera, en el fondo tenemos que hacer los estudios definitivamente para que esto no suceda y no impacte de una forma tan negativa o tan dañina que al final terminen generando daños irreparables, que eso es lo que ha estado sucediendo últimamente. ¿El caso del río Rahue? Por ejemplo, en el caso del río Rahue, bueno, ahí hay hartas cosas que tomar. El río Rahue es un río que emblemáticamente durante muchas décadas se ha ocupado para distintas actividades económicas en general. Solo por mencionar alguna, el hecho, por ejemplo, de la extracción ilegal de áridos dentro del río Rahue, que es una constante, también va degradando esos propios ecosistemas. Esos áridos que obviamente sacan para poder hacer rellenos y para poder hacer construcción y etcétera. Un detalle con lo que pasó, por ejemplo, el 2019, con el tema de sal cuando se vertieron los 1000 litros de petróleo. Parte del problema era sanitario por el asunto del agua potable. Perfecto. Ese problema se tiene que solucionar. Por la contaminación del agua. Pero luego, al pasar los meses, al hacer en este caso los estudios dentro de lo que eran los ecosistemas mismos del río Rahue, se encontraron trazas de hidrocarburos hasta prácticamente la desembocadura del río Rahue. Entonces podríamos decir que el inconveniente que para nosotros fue en términos métricos de no más de 2 kilómetros desde que obviamente se generó el tema hasta la boca toma donde tomaban el agua, que fue nuestro problema sanitario por el tema del agua potable. Como usuario, finalmente. Claro, como usuario. Para el río Rahue como ecosistema fue un tema de kilómetros y kilómetros. Y eso también, la degradación y obviamente el tema en este caso de ese daño, no solo provocó inconsistencia de lo que era la vida misma en el minuto, sino que se ha incluso tomado muestras posteriores que duran, hasta el día de hoy todavía se siguen encontrando muestras de hidrocarburos. Eso quiere decir que han pasado, 5 años y todavía sigue existiendo. Era muy complicado el hacer estudio de las aguas en este caso, ¿cierto?, para su análisis, porque son procesos largos y son procesos caros. Claro, y porque no hay tanta certificación a nivel nacional para poder hacer. Uno de los detalles importantes, ahí nosotros tenemos harto contacto, por ejemplo, con la Universidad de los Lagos, con la doctora Norca, por ejemplo. Parte de los estudios que ella hizo en la Universidad de los Lagos fueron, entre comillas, rechazados también debido a que las tomas de muestras no estaban o no habían sido procesadas o no estaban siendo acordes a lo que en algún instante se pedía o la industria pedía o en este caso la empresa sanitaria pedía o exigía y etcétera. Entonces, ¿eso quiere decir que la universidad entonces no está facultada? Hoy día ¿O no tiene una certificación para poder claro, hoy día en este caso son muy pocos los lugares que tienen ese tipo de certificación y poder acceder a ellos de nuevo. Si es que lo hacemos desde el medioambientalismo como activismo, como organizaciones sociales, es muy difícil poder acceder a eso, y si es que se logra hacer, son estudios muy particulares o muy puntuales acerca de problemas demasiado locales. No hay ni los recursos, ni el tiempo, ni tampoco en este caso la voluntad. O sea, no sabemos si están los recursos. No sabemos si están los recursos. Claro. Creo que siempre hay recursos. Habría que buscarlo en realidad. Probablemente tiene que ver con la administración. Y en ese sentido, por ejemplo, la alcaldía no podría tomar la iniciativa de financiar esas investigaciones. Podría, de hecho, parte de lo que nosotros hicimos en ese instante también era insistir que el municipio, quizás a lo mejor el municipio no puede llegar y pagar un estudio. Ahí desconozco cuál es la ley de municipalidades que rige en el fondo la necesidad de que el municipio lo haga. Pero de todas maneras,
sí se puede y se debe hacer parte como representante de la ciudadanía para que a través de los tribunales, en este caso, este tipo de estudios se exijan. Y así obviamente se puedan levantar recursos también de otros lados. Ahora, por voluntad propia, todas las instituciones en general deberían, o las instituciones particularmente el municipio, debería y podría en el fondo poner a disposición sus recursos para que este tipo de cosas no sigan sucediendo, porque al final también ellos no solo son representantes y protectores de la ciudadanía que los elige, sino además del entorno en donde están. Ya, y eso no está pasando entonces. Exactamente. Oye, después pasemos al aire de Osorno. ¿Cómo estamos? A ver, el aire también es un tema bastante complejo en la ciudad. Si nos vamos a la historia desde hace por lo menos, 2013, 2014 aproximadamente, Osorno fue considerada como zona saturada. En términos técnicos, la saturación del aire significa de que los niveles están por sobre, en este caso, los mínimos permitidos, y esos mínimos permitidos en realidad son sobre el 300% de la cantidad de partículas de polución del aire que generalmente tenemos durante los meses de invierno. Lo que nos llevó a estar muy bien rankeado en términos negativos, ¿cierto? Claro. Como segundo del país. Exacto. Y a nivel sudamericano también muy bien ubicado. Exactamente, claro. Podíamos en este caso levantar el top, estábamos en el top 10 al menos a nivel sudamericano. De hecho, la única otra ciudad que también estaba ahí peleándonos la punta con nivel de saturación era Padre Las Casas, que es otra comuna relativamente rural de, claro. Zona forestal, por supuesto, también, en donde la leña también es parte de la combustión general. Y el año 2013 se empezó a idear una forma de solución y se ordenó en torno a lo que es la ley los planes de descontaminación de esas zonas saturadas. Esto es un plan a nivel general que se da en todas las ciudades o en todos los lugares que se denominan saturados. Y el plan de descontaminación que se ordenó para acá en la ciudad de Osorno, que es el PDAO, Plan de Descontaminación Ambiental de Osorno, partió el año 2016 con la intención de poder afectar o de poder aminorar la mayor cantidad en el fondo de emisiones. ¿Quién implementa ese plan? Ese es un plan que se genera a través del gobierno central, se supone en un inicio con lo que era el apoyo o el impulso del municipio en este caso para poder hacer ese trabajo, pero principalmente del gobierno central. A través de los distintos servicios y orgánicas que tiene el gobierno central, desde el Ministerio de Medio Ambiente, etc. Servio incluso, etc. Parte de lo que era el estudio implicaba asumir que cerca del 95% de las emisiones contaminantes que nosotros teníamos en Osorno en ese instante venían principalmente de las casas por el uso de leña húmeda. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué es lo que se buscaba? Era reducir este 95% de emisiones, o el 95% en general de emisiones, al mínimo posible dentro de un plazo de 10 años, del 2016 al 2026, bien digo. Y sucede que la implementación de este plan, la verdad es que no involucra presupuestos, igual que prácticamente todas las leyes en general. O sea, se genera la ley, pero no se da la plata. Claro, pero ese presupuesto en general que se habla, una gran parte, cerca del 60%, lo tenía que tomar la ciudadanía y cerca del 40% era parte de lo que era el gobierno central en torno a lo que es implementación. El plan de descontaminación, la verdad es que ha sufrido muchos retrasos, muchos retrasos. Hoy día, el 2023, recién podemos hablar de que estamos cerca del 80%, 88%, si no mal recuerdo, que era la última información que está en la página del Ministerio del Medio Ambiente o en la página del PDAO, que igual lo pueden buscar. Que es del año 2021-2022, no me acuerdo exactamente. Luego, obviamente, por tema de pandemia no se siguió probablemente generando lo que eran esas instancias como de análisis. Pero el tema es que al día de hoy, con todos estos años que han pasado y con la lentitud, los rangos a esa fecha solamente habían bajado cerca de un 35% en lo que era la polución. Eso quiere decir que seguíamos siendo igual de contaminados y estábamos en niveles ultra saturados de todas maneras. Y eso hasta el día de hoy sigue sucediendo. El plan de descontaminación Osorno implicaba principalmente 4 estrategias que en realidad no tienen mucho que ver también con
lo que es el tema de la necesidad ciudadana acerca del medio ambiente y del aire, en este caso limpio y puro para poder vivir. ¿Por qué? Bueno, principalmente aquí hay un detalle importante, que es que la municipalidad no actúa o sea, actúa solo como garante de que estas cosas empiecen a suceder, genera mesas de diálogo, etcétera. Pero hay un detalle importante, que es que a la ciudadanía, por ejemplo, nunca se le preguntó cómo y de qué forma y cuál pudiese llegar a haber sido el mejor camino para poder tomar esta instancia. Uno de las aristas del plan involucraba lo que era el tema, en este caso, de mejora de las viviendas a través de lo que es el aislamiento térmico. Y sucede que acá en Osorno se pensó este plan, pero hoy día las casas que pueden postular a ese plan en general, o a ese recambio, por así decirlo, no son muchas. Ya se han ido cada vez ampliando cada vez más, pero son un número delimitado por año. Por lo tanto, en el fondo, la implementación es muy lenta. Por otro lado, las características de las viviendas del sur de Chile, sin ya hablar de Osorno en particular, es muy complejo porque conviven con la humedad en general. Entonces el aislamiento térmico es fundamental, pero ese aislamiento térmico no puede ser solamente de las paredes y las ventanas, sino que también en este caso del piso y del cielo. Exactamente, y depende también de dónde esté construido y de cómo esté construido. Entonces al final termina siendo un plan que viene a mejorar en parte, en el fondo, por ejemplo, el aislamiento térmico, pero no implica los pasos siguientes de lo que debería suceder. Caso particular de algo que sí sucedió y que, bueno, también parte de la memoria emotiva de la ciudad. Otra de las patas que tiene el PDAO tiene que ver con el recambio de calefactores, que es básicamente, en el fondo, sacar las antiguas combustiones y cambiarla a pellet. Sucedió que durante el tiempo de pandemia y después a posterior también hubo un problema más o menos grande a nivel nacional. De déficit de pellets. Claro, entiendo que fueron un par de empresas que dejaron de producir y eso significó una baja sustancial. Y eso significó que todas esas casas que dependían únicamente del pellet para poder calefaccionarse ya no tenían acceso a ese recurso y por lo tanto, en el fondo, la única otra forma era o adquirir un nuevo producto o una nueva forma de calefacción, o en su defecto, sufrir el frío finalmente de lo que pasaba. Y ahí tenemos dos realidades, una que es de quien pudo permitirse aquello y en realidad a lo mejor dijo, ¿sabéis qué? Ya dejemos la pellet ahí a un costado y compremos, no sé, no voy a decir una marca, pero una estufa eléctrica con parafina, etcétera, que se activa sola con botoncitos y muy bonita, que venden muy cara también en algunos lugares. Tengo permitido hacerlo que son eléctricas. Que son eléctricas, no vamos a dar el auspicio, pero aquellas, o no, si no tengo los recursos para hacerlo, ¿cómo lo hago? Entonces ahí es donde hay un problema serio, yo creo, de recursos, ¿no? No sé si el problema sea de recursos, sino que más allá de la implementación. Pero es que puede estar la idea o las ganas de querer hacerlo, pero tú de manera particular implementarlo y hacer el cambio, en la mayoría de los casos la persona que está ocupando leña húmeda es porque no tiene plata para comprarla seca. Y el que consume leña también se entrampa en la misma situación cuando quiere cambiar a otro modo de calefacción porque aún le sale más cara. Correcto. Sí, al final es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos planes que en general bajan desde gobierno central, pero que no son... A ver, nosotros ocupamos mucho una palabra que tiene que ver con las políticas públicas, que es la territorialización. Cuando no son territorializados, todas las soluciones terminan en el fondo siendo como un parche acerca de un problema, pero el problema en realidad es más grande que el parche y termina saliendo igual hacia afuera por uno u otro lado. Es como tratar de poner en una cañería que tiene una gotera, poner un scotch. Claro. Si el scotch en realidad no es un scotch especial que está definido para ese tipo de goteras, de ese tipo de no sé qué, en realidad va a pasar un tiempo y va a seguir goteando en algún momento. Eso es lo que sucede. Entonces, si es que esto no está territorializado y no se conversa con la ciudadanía y no se conversa en función de cuáles son las mejores soluciones para cada uno de los espacios dentro incluso mismo de la ciudad, al final terminamos con estos problemas que sucedió con el tema del pellet, explotó. Estuvieron, a ver, yo no tengo pellet hoy día en mi casa particularmente, pero... ¿Funcionas con leña húmeda? Claro, yo con pura leña húmeda, por supuesto. Pero, por ejemplo, tengo mucha gente cercana que hizo el recambio, que pudo hacer el recambio en algún instante, y si no mal recuerdo estuvieron cerca de 3 meses con el problema del pellet, que de repente
bueno, la Feria de las Pulgas aquí es como el ítem general de Osorno para poder hacer la comunicación masiva dentro de la ciudad. Sucedía varias veces que a las 10 de la noche de repente alguien decía, llegó el pellet, y se hacían filas en X lugar porque llegaba un camión con pellet, se demoraba media hora y se iba todo el pellet. Y había filas y filas, y después empezaron a limitar la cantidad de pellets que podían comprar por persona, etc. También pasa con la implementación, porque yo, la experiencia mía, por todo parte de dos tías que voluntariamente quisieron cambiar su estufa, resulta que sacaron una estufa que funcionaba a leña, pero que calentaba toda la casa, y le pusieron una estufa pellet de este porte, que debe ser para 30, 40 metros cuadrados. Claro. Bueno, ese es otro problema, que en general la leña tiene un poder calorífico muy grande o mucho mayor que el del pellet. Entonces, de nuevo, el pellet está pensado en casas que tienen, primero, una aislación muy buena, y segundo, que tienen además, en este caso, unos metros cuadrados determinados. Obviamente hay tamaños de estufas de pellet, desde las más básicas hasta una gigantesca, pero obviamente para el nivel de casas que hoy día tenemos acá en Osorno, sobre todo de algunos sectores populares que son unas casonas enormes, gigantescas, las casas antiguas de Osorno, que tienen muchas piezas, son muy difíciles de calentar si es que fueran solo con pellet. Claro. Es prácticamente imposible. Claro. Entonces, en ese sentido, el único recurso que ellos tienen es o calentar por espacios o, en el fondo, ocupar leña. Ahora, el problema estaba en que tampoco hay fiscalización con el tema de lo que es la leña húmeda. Y eso también se dio, parte otra de las patas del PDAO, de empezar a hacer esas fiscalizaciones. Hoy día podemos decir de que ese punto es uno quizá de los más avanzados, porque hoy día sí se encuentra, en este caso, leña húmeda por distintos lados, pero además también hay conciencia, de nuevo, de la ciudadanía, debido a los problemas medioambientales y de salud que estaba generando, que comprar leña húmeda al final es peor y más perjudicial que comprar la leña seca, que vale un poco más cara. Porque es perjudicial para la salud también. Por supuesto. Oye, Hugo, me imagino que tú estás al tanto de que la Municipalidad de Osorno se certificó medioambientalmente hace, no sé, aproximadamente 2 o 3 meses, no creo que mucho más tiempo, no más tiempo. ¿Qué te parece a ti esa situación? Porque por un lado puede ser algo muy positivo, pero por otro lado a mí me da la sensación de que estamos... positivo? ¿Ah? ¿Por qué podría ser positivo? No, porque por lo menos se hizo, digo. ¿Ya? Pero me parece que estamos llegando súper tarde también, porque fuimos aproximadamente la comuna 240 de 340 comunas que hay en Chile, y ya hay muchas comunas que están mucho más avanzadas. Entonces, respóndeme esa pregunta, ¿qué te parece? Y después, ahora ya que me hiciste una contrapregunta, respóndeme también por qué parece que tú no crees que sea tan positivo. Mira, nosotros participamos de lo que eran las primeras mesas con respecto a lo que era esta implementación de este municipio verde, por ponerle un nombre. Y la verdad es que a medida de que fuimos avanzando con las reuniones, y a medida que fuimos avanzando también en el estudio de lo que implicaba en el fondo certificarse, nos dimos cuenta de que habían cambios positivos en lo titular, en el título, pero en la bajada en realidad no tiene mucho de ambiental o de ecológico en general. Estamos hablando que las certificaciones en general, sobre todo en el nivel primario, son certificaciones principalmente administrativas y que tienen que ver en realidad, por ejemplo, solo por poner un detalle, con el tema del compromiso del municipio a generar, en este caso, políticas públicas verdes. Ya, pero ¿eso qué significa? Nada. Si el municipio en realidad no quiere hacer nada, no significa nada. Si el municipio no tiene presupuesto para hacerlo, no significa nada. Ya, pero avanzar conscientemente y siendo coherente también puede llegar a ser bueno. O sea, pero para eso no necesitas certificación. Lo puedes hacer de manera autónoma, dices tú. Sí, nosotros, bueno, no solo nosotros, sino que en general dentro del medioambientalismo, a este movimiento de llamarle verde a muchas cosas se le termina llamando el greenwashing, que es en el fondo, entre otras cosas, que la industria, las instituciones y etcétera se calzan de estos procesos que en la práctica no significan mucho, no tienen mucho impacto relevante en lo que es la vida ciudadana, la vida del entorno, etcétera, pero que sí les da esta certificación que después la pueden poner en distintas partes y levantar, en este caso, los procesos y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿tú crees que es una cuestión más bien marquetera? La verdad es que este proceso en particular aplica o implica muchas cosas si es que efectivamente existe la voluntad, pero esa voluntad ya no depende de la certificación. Insisto, lo comentaba en algún instante, para cuidar el medio ambiente no necesitamos leyes, necesitamos sentido común.
un municipio que tenga realmente sentido común acerca de la ecología, la naturaleza del medio ambiente, podría ser la última en certificarse y daría exactamente lo mismo. Ese es el tema. Porque ya estás trabajando siempre a nivel consciente. Claro. Oye, Hugo, bueno, pasó el tiempo volante. Yo te quiero agradecer el que hayas aceptado la invitación. Me gustaría, como siempre en todos los programas, nosotros terminamos con que el invitado le lanza un mensaje a la gente. Entonces me gustaría que a lo mejor le dijeras algo a la comunidad osornina. A la comunidad osornina. Qué complejo. No venía preparado para hablarle a la gente de forma directa. Abre tu corazón, abre tu corazón. Una de las cosas más importantes que yo creo que tiene el trabajo medioambiental en general es la unión de conciencias y de convicciones de todas las personas transversalmente. En nuestro país, de Arica a Punta Arenas, tenemos diversos problemas y tan distintos que no los vamos a poder resolver nunca si es que solamente los atacamos desde un punto focal muy puntual, muy particular. Entonces, el mensaje quizás más importante que nosotros como Modatima le podemos dar a la ciudadanía es que se empiecen a involucrar no solo en actividades generales y qué sé yo, sino que también desde sus propios entornos, desde sus propias casas, desde que empiecen a educarse. Desde el núcleo familiar. Claro, desde que empiecen a educarse, que conversen estos temas con sus familias, con sus hijos, que se levanten de repente cuando, por ejemplo, organizaciones ambientales, a lo mejor como nosotros o como otras, generan instancias, por ejemplo, de educación ambiental, de limpiezas, de cicletadas, de etcétera, que en el fondo empiezan a tomar también parte de lo que es la responsabilidad de la protección del medio ambiente en sus propias manos. Si hay algo bonito e importante que deja el ecologismo en general, es la unión transversal de toda la ciudad y de todo el entorno y de toda la humanidad para proteger el medio ambiente. Y si ese medio ambiente no lo cuidamos entre todos, la verdad es que no tenemos mucho futuro por delante. Es un deber y una responsabilidad de todos, no solo de los ciudadanos, sino que también no solo de los ciudadanos en sus acciones propias, sino que también de exigirles a nuestras autoridades, de exigirle en este caso a nuestros gobernantes, de exigir a nuestros legisladores que generen todas las condiciones propicias para que el medio ambiente se pueda mantener de forma óptima. Perfecto. Muchas gracias, Hugo. Te pasaste. Muchas gracias a ti. Y nos seguimos viendo, pues, amigo mío. Vale, muchas gracias. Agradecer también a toda la gente que nos acompañó hoy día. Estuvimos transmitiendo desde Praga, Cochrane 982. Siempre muy agradecido de que nos presten en su casa. No olviden seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook como La Cajonera Osorno y en nuestro canal YouTube La Cajonera Osorno. Hoy en día estamos transmitiendo 2 programas a la semana, los días martes 20 horas y los días jueves 20 horas. Muchos cariños para todas y todos ustedes y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.